Vamos a darle grabar. Debe salirle a ustedes un puntito ahí que está grabándose la clase. Muy bien, entonces hoy estamos ya en la semana número 2, ¿no? De este curso tan especial que obviamente nos va a servir para todo el transcurso de nuestra vida profesional. ¿Sí? Usted, para que sea una muy buena profesional, usted necesita conocer el funcionamiento de esta máquina, ¿no? Que es el cuerpo humano. Porque usted va, así como los mecánicos necesitan conocer cómo funciona el motor, en qué momento le hacen el mantenimiento, lo mismo, ¿no? Usted como enfermera, enfermero, va a tener que conocer cómo es que funciona nuestro cuerpo, ¿no? Cada una de las partes que hemos mencionado la semana pasada, algunas, ¿no? Entonces, para eso es muy importante, en primer lugar, la semana pasada habíamos hablado de la anatomía. Y cuando hablábamos de anatomía, hacíamos referencia que la anatomía era la que se encargaba de realizar el estudio de las partes del cuerpo humano, ¿sí? Pero cuando hablamos de funcional, hablamos de algunas funciones. ¿Por qué es importante la fisiología en el cuerpo humano? Porque obviamente a mí, como profesional de la salud, a usted, como futura profesional de la salud, a usted le interesa conocer el funcionamiento de los seres vivos. ¿Por qué usted respira? ¿Qué pasa a usted cuando respira? ¿Qué pasa cuando se lleva a su boca su pan con queso o su taza de leche? ¿Qué pasa internamente? ¿Sí? ¿Cuáles son los fenómenos físicos, los fenómenos Profesor, químicos disculpe, que no puedo pasan escuchar en tu nada. organismo? Hola, ¿me escuchan, chicas? ¿Alguien tiene alguna dificultad? Hola, chicas, ¿alguna dificultad? Yo todo bien. Están escribiendo por el chat, profesor, que hay algunas compañeras que tienen problemas para escucharlo. Profesor, buenas noches, no puedo escuchar, puedo salir nuevamente. Ok. Es muy probable en todo caso, el tema es el tema de la señal de sus compañeras. Tal vez de repente están en un área en donde no hay mucha señal de internet, ¿sí? Es por eso que escuchan tal vez así entrecortado, ¿no? Entonces yo les voy a pedir en todo caso, desconéctense, no pierdan la dirección, desconéctense, si están en su celular, reinicien su equipo y pónganse en un área de repente cerca a su ventana o de repente con la puerta abierta están en su cuarto para que pueda ingresar la señal o en un área donde pueda haber más señal. ¿Ya? Entonces, eso les voy a recomendar porque sería en todo caso problemas de su internet. Pero si tuvieran dificultades, aún así, como ya mencioné anteriormente, pueden volver a escuchar la clase, ¿no? Yo finalizando la clase con ustedes a las 10 de la noche, antes de irme a dormir el día de hoy, yo subo automáticamente las clases al YouTube para que usted la pueda escuchar nuevamente si gusta. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de fisiología, nos referimos exclusiva y netamente al funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Sí? Para que un cuerpo funcione, para que un organismo vivo pueda tener vida, movimiento, desenvolverse adecuadamente, tiene que seguir todo un proceso de vida, ¿no? Desde que nace, desde que es engendrado, hasta que se muere. Entonces, este funcionamiento va a regir para todo el proceso de nuestra vida. Pero, profesor, explíquenos qué cosa es la vida. No sé. A ver, entonces, cuando hablamos de la vida, quiere decir que nuestro organismo y todos los organismos que tienen vida deben cumplir algunas características fundamentales. En primer lugar, la primera característica es la de reproducción. Como casi todos los organismos vivos. Todos los organismos vivos se reproducen. Nosotros, como seres humanos, también nos reproducimos. Nosotros nos alimentamos, nos nutrimos, trabajamos organizadamente. Nuestro propio cuerpo está organizado. ¿Sí? Por eso le decía la semana pasada, cuando usted levante el brazo, ¿quién está trabajando? Su sistema nervioso, su sistema esquelético y su sistema muscular. Está organizado. A usted le llaman, ¿no? Está usted sentada en el parque ahí frente a su casa y le dicen, Elizabeth,
inmediatamente usted voltea, porque está buscando la fuente de ese sonido. Eso es parte de la organización del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano, o otra característica fundamental de la vida, es que todos crecemos. Ustedes en algún momento han sido niños. Producto de nuestro desarrollo celular, actualmente usted ya tiene la edad que tiene. Usted ya tiene sus hijos. Parte del crecimiento, parte del proceso de nuestra vida. El ser humano tiene un propósito específico, ¿no? A diferencia de otros seres vivos. Las plantas tendrán un propósito, dirán, yo quiero crecer las plantitas porque quiero tener unos frutos hermosos, voy a conocer a un plantito guapo. No, ¿verdad? Solamente lo tenemos los seres humanos. ¿Sí? Los seres humanos somos capaces de poder tener excitabilidad. Es por eso que usted está enojado, por eso que usted se ríe. Es por eso que si usted se hinca, dice, ay, me dolió, y dice una lisura, ¿no? Si está sentado y viene su pareja y le agarra el cuello, usted inmediatamente tiene sensibilidad. ¿Por qué? Porque somos los seres humanos que también tenemos esa capacidad de funcionamiento en nuestro organismo. ¿Sí? Pero aparte de la excitabilidad, también tenemos movimiento propio, motilidad. Usted está en este momento sentado escuchando su clase. Más tarde se aburre y se va a ir a dormir, a mirar tal vez una película, o tal vez a resolver su examen que va a tener al final de la clase, o tal vez de repente se pone a estudiar algo. Entonces nosotros tenemos movimiento, nosotros somos capaces de poder adaptarnos ante situaciones diferentes. Por ejemplo, actualmente yo sé que somos 13 participantes, 16 he visto en antes, conmigo eran 17, hay 14. De los 14 probablemente de repente alguno de ustedes ha tenido dificultades la semana pasada, como han habido varios, ¿no? De ingresar a la plataforma porque no lo conocían. Es nuevo, ¿no? Hoy día he visto que ya la mayoría ha ingresado más rápido. Pero los nuevos todavía me parece que tienen ahí todavía algunas dificultades. Entonces nos estamos adaptando, porque es parte de todo este proceso, ¿no? Entonces los seres humanos somos capaces de poder adaptarnos. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, eso es parte del propio funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Muy bien. Esto ya habíamos hablado y lo voy a retomar ahora porque es importante que esto quede claro. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, tiene niveles de organización. Y habíamos dicho que el primer nivel era el nivel atómico, el nivel molecular. Y este primer nivel, que es el primer nivel, el nivel molecular, ¿dónde lo vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en el interior de nuestras células. ¿Sí? Estos átomos, ¿no? El famoso chon. Chon quiere decir que nuestras células están formadas por átomos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿ya? Están formando parte de nuestra estructura molecular, su ADN, ¿no? Allí vamos a encontrar. Entonces, ese es el primer nivel de organización funcional que tiene nuestro organismo. Este primer nivel, el conjunto de todos estos átomos, todas estas moléculas, forman un siguiente nivel, forman células, ¿no? Nuestro organismo está compuesto de células. Si usted se agarra su uña, esa uña para que sea dura, tiene sus propias células. Su cabello está formado de células. Su piel y cada estructura de nuestro organismo tiene células. Entonces, estas células están formadas por átomos y por moléculas. El conjunto de las células forman un tercer nivel, el nivel tisular, ¿no? Los tejidos. El conjunto de estos tejidos, ¿sí? El conjunto de estos tejidos terminan formando órganos.
¿sí? Terminan formando órganos. Por ejemplo, la semana pasada vimos sobre los miocitos, ¿no? Que formaban el bíceps y luego el sistema muscular. En esta semana podemos visualizar, ¿no? Podemos visualizar. Entonces, en computadora, el micrófono, por internet, entonces no se escuchan porque no puedo conectarme. Sí, algunas de sus compañeras tienen algunas dificultades, pero creo que es por el tema del internet. Ya, entonces, vamos a encontrar diversos tipos de tejidos. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar un tipo de células. Miren, células que al juntarse forman tejidos, ¿sí? Tejido liso vemos en este caso acá. Este conjunto de tejidos lisos forman órganos, ¿sí? Aquí vemos, miren, ¿no? Tejido tisular, membranas serosas. ¿Qué órganos forman? Forman, por ejemplo, el estómago. Entonces, el nivel tisular, los tejidos, el conjunto de tejidos, terminan formando órganos, que es el cuarto nivel. El conjunto de órganos que forman, nos vamos a otro nivel, que es el nivel sistémico, ¿no? Eso quiere decir que para yo tener, acá yo veo, por ejemplo, dentro del nivel sistémico, en esta semana, estoy viendo el sistema, el aparato digestivo. ¿Sí? Estoy viendo el aparato digestivo. Por lo tanto, este tipo de tejido me puede formar el estómago, me pueden formar los intestinos, el hígado, el páncreas, el esófago, la lengua. Entonces, el conjunto de todos esos tejidos me lleva al siguiente nivel, que es el nivel sistémico, que me puede formar un aparato o un sistema, que son cosas diferentes. Ahora, el conjunto de todos estos órganos y de estos sistemas o aparatos me forma el sexto nivel, que es el nivel organismo, es el nivel nosotros, ¿no? Los que estamos sentaditos. Usted está sentada escuchando su clase, sentado, y usted sabe que tiene músculos, tiene nervios, tiene aparato excretor. Entonces, todo ese conjunto de órganos y sistemas terminan formando el nivel organismo, el sexto nivel, ¿ya? Entonces, esos son los niveles, ¿ya? Los niveles de organización fundamental de nuestro organismo. Ahora, nuestro organismo es otra forma de cómo se puede agrupar también. Se agrupan de dos formas. Un nivel abiótico y otro nivel, el nivel biótico. Es otra forma de cómo podemos agrupar, cómo podemos dividir los tipos de niveles. Cuando hablamos del nivel abiótico, A significa sin, bio significa vida. Entonces, son organismos que no tienen vida. ¿Quiénes están allí? Todo el nivel químico, los átomos, las moléculas. No tienen vida por sí solo, pero obviamente conforman o constituyen parte de la materia viva, ¿ya? Pero por sí solo no tienen vida. Luego, el siguiente nivel es el nivel biótico. Ese es el nivel biótico que ya tiene vida. Y que empieza con el primer nivel, que es el nivel celular. ¿Sí? Cuando hablamos del nivel celular, propiamente dicho, nos estamos refiriendo a las células, porque nuestro organismo está conformado por la unidad básica fundamental de nuestro organismo, las células. Todos los seres humanos, todos los seres vivos tienen células. El conjunto de estas células, como ya mencionaba, nos forman los tejidos, ¿no? Otro nivel. El conjunto de estos tejidos, ¿qué nos pueden formar? Órganos o sistemas. Profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre los órganos y los sistemas? Es que el órgano se refiere solamente a una parte del sistema. Por ejemplo, si yo hablo del sistema circulatorio, del aparato circulatorio, perdón, si yo hablo del aparato circulatorio, a ver, yo le digo, a ver, dígame un órgano del aparato circulatorio. Y usted me dirá, profesor, el corazón. Listo.
Hanna de repente me dirá las arterias. Ah, muy bien. Cecia me dirá las venas. Perfecto, me están hablando de órganos. Pero el conjunto de todos esos órganos me forman el aparato o sistema. Entonces, cuando hablamos del aparato o sistema, estamos hablando de los diferentes órganos que se unen para desempeñar una función. ¿Sí? Ahora, el conjunto de todos esos órganos o sistemas, como ya les mencionaba, según la otra clasificación de los niveles, es el nivel organismo, ¿no? Que es el conjunto de todos los aparatos y todos los sistemas para que de esa manera, integrados, cumplan tanto la función estructura, ¿no? O la función propiamente dicho de cada uno de esos órganos, ¿no? O propiamente el desenvolvimiento del cuerpo humano. Bueno, el nivel químico ya les había mencionado. Algún dato muy importante de esto es que generalmente nuestro cuerpo, ustedes saben, está conformado por el 80% de agua. Básicamente, nuestra célula es el 80% de agua. Imagínense usted, póngase que usted va a sacar en este momento de su mano una célula. Muy bien. Esa célula es como si fuera un huevo de una gallina, ¿sí? En donde el cascarón también es parte de una membrana, se le llama la membrana celular, y también está compuesta de lípidos. Usted abre el huevito, ¿no? El huevo estará compuesto de ¿qué? ¿Tendrá mucha agua? ¿Tendrá poca agua? Tiene mucha agua. La clara, la yema. Es un ejemplo figurativo para ver y calcular adecuadamente cómo es que está representado cada célula humana, ¿no? Básicamente el 80% de agua. Vamos a encontrar también, ¿no? Toda una red de moléculas y polímeros en cada una de nuestras células, ¿no? Incluyendo desde la membrana plasmática a todo el citoplasma, ¿no? Que ahora vamos a conocer así rápidamente. Por ejemplo, decíamos que nuestro cuerpo está formado específicamente por la unidad funcional fundamental de nuestro organismo. Nosotros tenemos vida porque tenemos célula, ¿sí? Y las células son capaces de poder multiplicarse, poder reproducirse. Por lo tanto, es la unidad básica de todo organismo vivo, ¿sí? De todo organismo vivo. ¿Cuál es la característica fundamental de las células? Que estas células tienen su propio metabolismo. Son capaces de poder sintetizar todos sus nutrientes, de poder sintetizar todas las enzimas, todo. Entonces, tienen vida propia. Las células son capaces de poder consumir oxígeno. Cuando usted inhala el aire del ambiente, ¿qué está llevando a su pulmón? Está llevando a su pulmón oxígeno. ¿Y por qué lleva oxígeno? ¿Quién necesita oxígeno? ¿Su pulmón? No. Necesita la célula que está en el dedo de su pie. Ahí en la parte más distal del cuerpo, esa célula necesita oxígeno. Su cabello necesita oxígeno. Por lo tanto, es por eso que nosotros necesitamos inhalar oxígeno. Porque si no, en este caso, nuestras células se mueren porque no tienen oxígeno y por lo tanto puede ser una falla y terminamos muriéndonos, ¿no? Las células son capaces de poder tener su propia reproducción o división celular, ¿sí? Las células a diarios se reproducen. Todos los días usted se convierte, su propio organismo se convierte, digamos, figurativamente, en un asesino, porque todos los días usted está, su propio organismo está eliminando células. ¿Cómo así, profesor? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando se va a bañar, usted se ducha y empieza a sobarse la piel y le sale, usted dice, no, uy, tengo mucha carca, dice, no me he bañado hace 4 días, y se soba y sale, pues, ¿no? Esas son células, parte del tejido de células muertas, parte del epidermis, células que se van regenerando todos los días
y por lo tanto vamos eliminando esas células. Entonces, esas células son parte de la división celular. Ahora, ¿cómo está organizado nuestras células? La célula tiene dos partes fundamentales, el núcleo y el citoplasma, la yema y la clara de huevo, para que no se olvide para su examen. ¿Qué hay en el núcleo? ¿No? En el núcleo está todo el ADN, todo el material genético, ¿no? Que tiene esa célula. Recuérdelo para que no se olvide y le pongo como ejemplo figurativo el huevo. ¿Qué hay en la yema? En la yema está todo el material genético, de allí va a salir netamente el pollito, ¿no? El nuevo pollo, el nuevo embrión, de allí se va a formar. Igual, nuestra célula también tiene su propio núcleo, con su propio ADN empaquetado allí, ¿no? Que se le llama la cromatina. Muy bien, pero ¿qué rodea a la célula? ¿Está la célula ahí rebotando en el interior? No, está flotando, así como la yemita en el huevo está flotando en la clarita, lo mismo. Esa clara, la clara del huevo, en nuestras células, también es parte del citoplasma, ¿no? Entonces, ese citoplasma es lo que rodea a toda la membrana, ¿no? Es lo que rodea a todo el núcleo, ¿sí? Rodea todo el núcleo. Y ahí está el núcleo flotando. Ese citoplasma tiene una membrana. Así como el huevo tiene su cascarón, también el citoplasma está rodeado por una membrana, que se llama la membrana celular, la cual va a proteger a la célula. Ahora, esa membrana será así, cerrada, no, tiene sus porosidades, porque internamente, así usted como usted tiene su estómago, así como usted tiene su corazón y cada uno de sus órganos, cada célula también tiene sus propios organelos, ¿no? Digamos que al igual que usted tiene órganos, ellos también tienen sus órganos, pero se llaman organelos. Algunos les sirven para poder digerir los alimentos, otros para poder excretar, eliminar lo que ya no les sirve a la célula, otros para poder respirar, por ejemplo, la mitocondria, ¿no? Es la central de energía de la célula, ¿no? La que produce la adenosín trifosfato, el ATP, el adenosín trifosfato. ¿Sí? Entonces, cada organelo cumple una función específica dentro del espacio celular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Que esta membrana, ¿no? La membrana que recubre todo este espacio, ¿dónde está? Por acá para colocarle, creo que es. Todo este espacio que recubre, o toda esta membrana que recubre a la célula, se llama membrana celular. ¿Sí? Es una membrana que protege a la célula. Pero no es una membrana que está completamente como si fuera un plástico cerrado. No, porque esta membrana necesita tener aberturas para que puedan ingresar nutrientes a la célula, para que pueda ingresar el oxígeno a la célula, ¿no? A través de receptores o a través de los poros, ¿no? Porque esa membrana tiene poros, ¿no? Si ustedes escuchan noticias, es por eso que el coronavirus ingresa al interior de la célula, ingresa justamente a través de sus receptores y a través de estos poros, ¿no? Poros celulares, ¿ya? Entonces, así es como está conformada nuestra membrana. Ahora, la membrana en su composición total está formado básicamente de lípidos. ¿Qué es un lípido, profesor? Lípidos viene de grasa. Por eso cuando usted dice, voy a hacerme la liposucción, ya voy a succionarme grasa, dice, ¿no? Entonces, la membrana celular básicamente está formada de grasa también, que se llaman los fosfolípidos y colesterol. ¿Ya? Así se llaman en la membrana celular. También vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar diferentes organelos, ¿no? Dentro de la célula. La membrana plasmática, el retículo endoplasmático, la mitocondria, los lisosomas, etc.
¿Cuál es la función del poro en la célula? Generar o permitir que se realice el paso de sustancias del exterior al interior y del interior hacia el exterior. Dijimos que dentro del espacio celular el núcleo estaba flotando, ¿no? Estaba flotando en el citoplasma. Entonces, el citoplasma, ¿qué es? ¿No? Es parte de la célula. Este citoplasma, como ustedes ven, esta es una célula, ¿sí? Es una célula y básicamente está conformado el 80% de agua, ¿sí? Agua. ¿Qué hay en el interior de las células? Tenemos proteínas, ¿sí? Ahí vamos a encontrar diferentes tipos de proteínas que van a estar flotando en el citoplasma, ¿ya? ¿Qué nos proporciona la proteína? La proteína tiene la función principal en el organismo de darnos talla, hace que nuestras células se reproduzcan adecuadamente y rápidamente también. Por eso es que el gran porcentaje de proteína en el citoplasma que tenemos está compuesto de proteína. ¿Ya? El huevo, por ejemplo, es imagínense que es una célula propiamente dicha, macroscópica. ¿Qué tiene más proteínas? Es la clara la que tiene más proteína. Claro, es por eso que si usted tiene su niño pequeño, menor de 3 años, cuando lo ha llevado a su control, le han dicho, señora, dele a su niñito huevo, dele la clarita, porque la clarita lo va a hacer que su hijito crezca. Ah, ya, claro, ahora usted va a decir, claro, ¿por qué? Porque como es parte del citoplasma, tiene grandes aportes en proteínas, ¿sí? ¿Qué más tiene el citoplasma? Tiene electrolitos, sodio, potasio, cloro, ¿ya? Entonces, tiene esa cantidad de electrolitos. Ah, profesor, ¿y para qué sirven los electrolitos? Claro, los electrolitos le dan a las células, ¿no? Su propia funcionalidad. Hace que nuestro organismo trabaje adecuadamente. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene diarrea, deposiciones líquidas? Pierde grandes cantidades de agua. ¿Qué pierde junto con el agua? Pierde electrolitos. Eso es lo que pierde. Por lo tanto, cuando usted llega y una persona con diarrea, inmediatamente hay que evaluar si está deshidratado o no. Porque imagínense, del 80% de agua que necesita una célula, que pierda la mitad, esa célula pierde su funcionalidad y probablemente la célula se va a morir. Y si se muere la célula, se muere usted, pues, ¿no? Por lo tanto, necesitamos reponer no solamente agua, sino electrolitos. Por eso es que le dicen, colóquele su cloruro de sodio más potasio, ¿no? O en todo caso, le dice, colóquele su solución polielectrolítica. ¿Para qué? Para recuperar esos electrolitos con esa agua que la célula pierde, ¿no? En este tipo de enfermedades. Se puede encontrar también dentro del citoplasma pequeñas cantidades de grasa. Pero ¿qué se va a encontrar en gran cantidad? Fibrillas de actina y tubulina. ¿Por qué? ¿Por qué necesita tener estas fibrillas de actina? Porque es lo que le da la contextura. ¿La clara del huevo será como el agua? No, no es como el agua. ¿No? Es un poco más viscosa. Usted, ¿no? Cuando va a freír un huevo ve que no cae gota por gota. Cae un poquito y cae todo el huevo. ¿Por qué? Porque tiene fibrillas y hace que todo el conjunto del citoplasma se vuelva como una especie gelatinosa. Eso es lo que se le llama como citoesqueleto, ¿no? O sea, un esqueleto formado a base de células. ¿Qué más vamos a encontrar en el citoplasma? Podemos encontrar también parte de glucógeno. El glucógeno es parte de la energía que reciben nuestras células.
¿ya? Dentro de las células se va a generar, ¿no? Se va a generar la conversión de la glucosa que usted consume en glucógeno. Ese glucógeno va a ser llevado a la mitocondria y la mitocondria, ¿qué va a producir? Va a producir su propia energía, ¿no? Va a contener también dentro del citoplasma, lo que ya les manifestaba, contiene los orgánulos, ¿no? Sus órganos propiamente dichos de la célula. Los ribosomas, el lisosomas, etcétera, ¿no? Son parte funcional de las células. Uno de ellos, ¿no? Y los más importantes, por ejemplo, tenemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, la función principal que está realizando, ¿no? Nos dice que son estructuras tubulares que se encuentran rodeando al núcleo, ¿ya? Estos contienen dos tipos, ¿no? De retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y el liso. Uno tiene ribosomas y el otro no tiene ribosomas, ¿no? ¿Qué hacen los ribosomas? Son los encargados de sintetizar las proteínas. Esa es la función principal del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Encargados de sintetizar las proteínas. ¿Dónde los vamos a encontrar? En las superficies externas, ¿no? De muchas regiones del retículo endoplasmático. ¿Qué hace el liso? Retículo endoplasmático liso. Es el que se encarga de sintetizar las sustancias grasas, ¿no? Los lípidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted se va a ir a la pollería, ¿no? O ya se fue de repente el día de hoy, que ya parece que han abierto las pollerías, si ha ido a comer su pollería, a su pollo, con su papa frita, su pellejo del pollo a la brasa, su mayonesa, todas esas sustancias grasas, ¿dónde van a ser procesadas y sintetizadas? Dentro de la célula, en el retículo endoplasmático liso, ¿no? Allí se van a procesar las sustancias lipídicas, procesamiento de las proteínas y otros enzimáticos celulares, ¿no? Luego existe otro organelo dentro de la célula, el aparato de Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi también, ¿no? Posee sus membranas celulares muy parecidas al retículo endoplasmático liso, ¿ya? Pero ¿cuál es su función principal? ¿No? Estas expulsan sustancias, ¿sí? Estas expulsan las sustancias a secretar. Por ejemplo, las hormonas, ¿no? Entonces, el retículo endoplasmático por lo general realizan ese tipo de actividades expulsando sustancias, ¿sí? Por ejemplo, son las encargadas de expulsar en las glándulas suprarrenales, ¿no? Sus hormonas. En el caso de las glándulas salivales, también juega una función importantísima en la producción de saliva. Ahora, conjuntamente con el retículo endoplasmático, porque ambas están juntos, forman lisosomas, ¿no? Y vesículas secretoras. ¿Cuál es la función del lisosoma? ¿Qué hace el lisosoma? Básicamente es el aparato digestivo dentro de la célula, ¿no? Este organelo tiene forma vesicular, ¿no? Es como una vesícula, como ustedes lo ven, ¿no? Una vesícula en donde debe estar formado por el aparato de Golgi y va a estar dispersado a lo largo de todo el citoplasma celular. ¿Qué función realiza? Muy bien, ya dijimos, sistema digestivo intracelular es el que se encarga especialmente de las sustancias y estructuras intracelulares, partículas alimenticias ingeridas por las células, es el que se encarga de comer bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, el lisosoma es el aparato digestivo dentro de la célula, no se vaya a olvidar. Otro organelo que tenemos es la mitocondria, ¿no? Ya lo he dicho anteriormente, es la central de energía de la célula. Profesor, ¿podría repetir lo del lisosoma, por favor?
¿ya? En la mitocondria, el lisosoma dijimos que era el sistema digestivo intracelular, ¿no? Es el que se encarga de realizar toda la digestión, así como en el ser humano. ¿Quién se encarga de la digestión? Usted me dirá, el aparato digestivo, profesor, ¿no? Desde la boca hasta el ano. Muy bien, en el caso del lisosoma también, ¿no? Cumple esa función. En el caso de la mitocondria, también, ¿no? Cumple su función. La función principal de la mitocondria es generar energía, ¿sí? Si usted se mueve, usted corre y no se cansa, no baila, ¿no? Va a un cumpleaños, baila toda la noche y no se cansa, y usted dice, ¿de dónde sale tanta energía? Ah, del cuerpo, pues, ¿no? En el cuerpo tenemos células, esas células tienen su organelo, ¿sí? Entonces, estas células, ese organelo que está dentro de la célula, que es la mitocondria, es la que se encarga de generar energía a través de la respiración celular, ¿no? Bueno, es todo un proceso continuo en el cual la célula, ¿qué hace? Capta del exterior. Cuando usted come, vamos a suponer, por ejemplo, hoy en el desayuno, usted ingirió su taza de leche, su pan con queso, ¿no? Y le echó 2 cucharaditas de azúcar, por ejemplo, con su café, vamos a suponer. Muy bien, eso usted lo comió, llega a su estómago, se absorbe en el duodeno, llega a la sangre y al final llega a su célula, ¿no? Pero no va a llegar como queso ni como leche, sino va a llegar como glucosa, como ácidos grasos, Y como aminoácidos. aminoácidos. De esa forma llega, porque desde que usted empieza a masticar en su cavidad oral, ¿no? Los nutrientes, los aminoácidos, se están separando. Llega al estómago, se continúan separando, ¿no? Todos los nutrientes. Llega a su intestino delgado y se continúan separando y absorbidos. Por lo tanto, llega a cada célula de su cuerpo en glucosa, ácido graso o aminoácidos. Estos son captados por la célula, ¿no? Transformándolas en glucógeno, ¿sí? En los ácidos grasos, en ácido acético, también al igual que los aminoácidos, y sigue todo un proceso, ¿sí? Hasta que se conviertan, por ejemplo, en el ácido pirúvico, que es parte ya de la química celular, ¿no? Se conforma en ácido pirúvico y al final, ¿qué es lo que forma? Conforman moléculas de ATP. El ATP es el adenosín trifosfato, que es la energía propiamente dicha que necesitan nuestras células. Todas nuestras células necesitan este tipo de energía, ¿no? La mitocondria genera toda una cadena de transporte de electrones. Energía, pues, ¿no? Energía. Y también sintetiza al ATP, ¿no? Otra parte y la más importante de la célula, obviamente todas las partes son importantes, ¿no? Pero el núcleo es donde se almacena toda la carga genética, específicamente en el nucleolo. Este núcleo también tiene su propia membrana. Así como la célula tiene su membrana celular, el núcleo tiene su membrana nuclear. Dentro de esa membrana tenemos al nucleolo. Y el nucleolo tiene toda la carga genética, ¿no? Los genes, ¿no? Incluyendo el ADN. Esta membrana nuclear también tiene sus poros, que nos permiten también que exista una comunicación, ¿no? Dentro del espacio nuclear y el citoplasma. ¿Ya? Muy bien, entonces para eso nosotros, conociendo básicamente partes importantes del grupo celular, es importante que también nosotros conozcamos que así como estas células tenemos en todo nuestro organismo, vamos a encontrar diferentes tipos de células. Y estas células pueden diferenciarte unas de otras por la función que realizan, ¿sí? Hay células que son especializadas, por ejemplo, en la formación de tejidos duros. Hay células que son especializadas, por ejemplo,
en transmitir una información de un impulso. ¿Sí? Entonces, cada célula tiene su función y se diferencia una de otra justamente por lo que realiza. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no?, células con funciones similares. Por ejemplo, en los tejidos vamos a encontrar al tejido nervioso, que están formados por células nerviosas, células epiteliales, células musculares y también tejido conjuntivo. ¿Sí? Entonces, bajo estas células, nuestros órganos en el cuerpo humano están conformados de estos 4 tipos de tejido. Según la diferenciación celular de sus órganos y sus tejidos, diga usted cuáles son los 4 tipos de tejidos fundamentales que se encuentran en el organismo. Entonces usted dirá, tejido nervioso, epitelial, muscular, conjuntivo y conjuntivo. ¿Sí? Cuando hablamos del tejido epitelial, ¿dónde vamos a encontrar este bendito tejido epitelial en nuestro organismo? Es aquel que se encuentra formando las estructuras membranosas. ¿Sí? Allí los vamos a encontrar. Membranosas. ¿Dónde, profesor? ¿Dónde tiene membranas usted? Muy bien, usted tiene membranas, por ejemplo, en la cavidad oral. ¿Sí? La parte interna son membranas. ¿Dónde más tiene membranas? En sus conjuntivas. Sus ojos también son membranas. Internamente también hay algunos órganos que también están revestidos, ¿no? Como una de sus funciones, revestimiento de este tipo de órganos. El corazón tiene una membrana que se llama el pericardio. El pericardio, esa membrana, está conformado de tejido epitelial. Ya, ahora, estos tejidos pueden ser endotelios o epitelios o epidermis. Por ejemplo, cuando hablamos del endotelio, quiere decir que está dentro del órgano. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del corazón, dijimos que el tejido que recubre, el tejido epitelial que recubre al corazón, se llama pericardio. Pero el tejido que está recubriendo la membrana interna dentro del corazón, en las cavidades que tienen contacto con la sangre, también hay otro tejido. Ese es un tejido de revestimiento endotélico que se llama el endocardio. ¿Sí? Entonces, esa es una función. Otra de las funciones que cumple también el tejido epitelial son las funciones secretoras, porque hemos dicho que hay células dentro de sus organelos que producen moco, hormonas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde también vamos a encontrar tejido epitelial? Dentro de todas nuestras glándulas, ¿no? Tanto exocrinas, como los poros, por ejemplo, como endocrinas, ¿sí? O también hay endocrinas, por ejemplo, algunos órganos como las glándulas suprarrenales, también las glándulas salivales, la tiroides, ¿no? Son glándulas endocrinas, están dentro. Y las exocrinas son las que tenemos en la superficie, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener, debajo de los poros, vamos a tener también glándulas, ¿no? Que van a estar eliminando el sudor, ¿no? Vamos a eliminar también a través de los poros el tejido sebáceo, ¿no? Y en algunas zonas se van a producir más que en otras, ¿no? También entonces esa es parte del tejido epitelial. El segundo tipo de tejido es el tejido conjuntivo o tejido conectivo, ¿no? Este tejido, este conjunto es un tejido heterogéneo de tejidos derivados, ¿no?, del mesodermo, y van a estar formadas por células que van a estar rodeadas de grandes cantidades de material extracelular. Como su nombre lo dice, tejido conjuntivo, que ¿no?, junta a un grupo de células, a un grupo de tejidos, conecta unas de otras. ¿Por qué? ¿Cuál es su función? La función del tejido conjuntivo va a ser la función de sostén y de separación, ¿no?
Uno de los ejemplos, la sangre, ¿no? Ustedes saben que la sangre tiene diversos componentes. Tienen células, está compuesto de un paquete globular y está compuesto del plasma, ¿sí? Entonces, la sangre se coagula, ¿no? Y ya no se cae, ¿no? Entonces, ¿quién conforma el tejido sanguíneo, por ejemplo? El tejido conjuntivo tiene la función de sostén y separación. Vamos a encontrar, por ejemplo, otro tipo de tejido conjuntivo, ¿no? Los no especializados, que ya lo mencionamos, por ejemplo, en el caso del plasma, pero también encontramos al tejido de tipo conjuntivo especializado. Tenemos, por ejemplo, al tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasa, ¿no? Si usted levantara su piel, debajo va a encontrar una grasa de color amarillo, tejido adiposo. El cartílago, los huesos, la médula ósea y también la sangre propiamente dicha es parte de un tejido especializado que cumple una función específica dentro del cuerpo, ¿ya? Otro tejido es el tejido muscular, ¿ya? El tejido muscular, como su nombre lo dice, es parte del del sistema muscular, ¿no? Que va a estar netamente formado por su célula principal, que se llama el miocito. Mio viene de músculo, cito de célula, célula muscular. ¿Cuál va a ser la función propiamente dicho del miocito o del tejido muscular? Cumplir la función mecánica, la función de movimiento. Usted tiene movilidad porque tiene células, miocitos, tiene músculos. Usted sube las escaleras, corre, baila, salta, canta, cierra los ojos, abre los ojos, porque el tejido muscular cumple esa función, ¿no? La función mecánica. Y finalmente tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso, su célula principal es la neurona, ¿no? Es la célula principal de este tipo de tejido. ¿Y cuál es su función? La función principal es de poder transmitir impulsos eléctricos, ¿sí? Impulsos eléctricos. Usted se hinca con un clavo y automáticamente ese impulso, ese hincón se va hasta su cerebro y regresa inmediatamente a través de una acción al músculo. ¿Y qué va a hacer usted? Usted se hinca e inmediatamente saca el dedo. Ah, cha, cha, y dice, ¿no? Y dice tal vez una lisura, ¿no? ¿Quién se encargó de llevar esa información? La neurona. Claro, la neurona es la que se encarga. Entonces, hemos visto los tipos de tejido, en este caso el conjuntivo, ¿no? Ya hemos visto también que está formando el tejido óseo. Y finalmente, llegamos al nivel órgano. Cuando hablamos del órgano específicamente, son estructuras que están constituidas por varios tipos de tejidos, ¿no? Y que conjuntamente realizan un acto. Por ejemplo, el corazón, ¿no? ¿Qué hace el corazón? Impulsa la sangre a todo el cuerpo, ¿sí? ¿Y de qué está constituido? El corazón, mire, tiene músculo, tiene nervios, tiene tejido conjuntivo y tiene sangre, ¿sí? Entonces, un órgano, ¿sí? Un órgano está compuesto de varios tejidos, de varias estructuras de tejidos, ¿no? Pero todos ellos trabajan para ese propio órgano. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si el corazón no tuviera su propia irrigación sanguínea? Obviamente no podría existir porque no tendría vida. Se moriría, ¿no? Un ejemplo, en los infartos al miocardio. ¿Qué es un infarto al miocardio? Es la muerte de una parte del corazón. ¿Por qué? Porque hubo una obstrucción de una de sus arterias coronarias y por lo tanto no pasa sangre a otra parte del corazón y por lo tanto sucede la muerte de parte del corazón y por lo tanto muere el ser humano, pues, ¿no? Entonces, cada órgano, recuérdelo, tiene estructuras constituidas por diferentes tejidos, ¿sí? Y todas trabajan para que este órgano realice una función.
Por ejemplo, vemos al cerebro. El cerebro, usted puede ver, tiene nervios. Tiene, ¿qué más tiene? Tiene tejido epitelial que está recubriendo las membranas del cerebro. De toda la masa encefálica también. Tiene una membrana que lo recubre. Tiene arterias, tiene venas. Lo mismo con el páncreas, con el hígado y con cada uno de los órganos que tenemos, ¿no? El riñón, por ejemplo, también tiene sus propias células, ¿no? Las células, las neuronas, tienen su propia irrigación sanguínea, ¿ya? Entonces, esos son los órganos. Y cuando hablamos de sistemas y aparatos, aquí viene la gran diferencia que ustedes no deben olvidar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato? ¿No? Tienen funciones diferentes, ¿ya? ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de órganos, pero profesor, si usted dice que es un conjunto de órganos, el sistema, el aparato también es un conjunto de órganos. Excelente, muy buena visión, jóvenes. Hasta ahí, todo tranquilo. ¿Cuál es la diferencia? En que en el caso de los sistemas están formados por los mismos tipos de tejidos. Y ellos pueden realizar actos independientes. Pueden realizar acciones por sí solas. Y en el aparato, no, profesor, en el aparato pueden ser los tejidos que lo conforman muy diferentes, ¿sí? Pueden ser diferentes, pero que conjuntamente, coordinadamente, realizan una acción o una función, ¿sí? A ver, ejemplos. Hablamos de que en el ser humano hay 4 tipos de sistemas. El sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema esquelético y el sistema endocrino u hormonal. El sistema nervioso está compuesto de ¿qué tipo de células? Solamente neuronas. Nada más. Solo células neuronales. El sistema muscular, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de músculos. Nada más que músculos. Ahí no va a encontrar otro tipo de tejido conjuntivo, nada. Solamente músculos. El sistema esquelético, solamente de osteocitos. Nada más, es el tipo de célula que vamos a ver allí. Y el sistema endocrino también, ¿no? Tiene sus propias células. Entonces, cada uno de ellos realiza acciones independientes, pero obviamente trabajan todos juntos para el funcionamiento del cuerpo humano. En el caso de los aparatos pasa lo contrario, ¿no? Tejidos muy diferentes, pero que conjuntamente realizan una misma acción. Por ejemplo, en el caso del aparato digestivo, miren, el aparato digestivo presenta órganos diferentes, ¿sí? Pero que realizan la misma acción. En el aparato digestivo nos dice que hay dientes. ¿El diente de qué está formado? Probablemente de parte del tejido tejido esquelético, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, esmalte. Dentina. Claro. Sí, entonces son tejidos diferentes en comparación, por ejemplo, al intestino. En el intestino va a encontrar tejido conjuntivo, tejido epitelial. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Mientras que en el sistema tenemos órganos que están formados por los mismos tejidos y hacen actos independientes cada uno, en los aparatos no. También son conjuntos de tejidos, pero que son diferentes y todos realizan o trabajan para un mismo fin. Tenemos 6 aparatos: el aparato circulatorio, el digestivo, el locomotor, el respiratorio, el excretor y el aparato reproductor. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otra. Y es así básicamente cómo está constituido todo el cuerpo humano. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señoritas, jóvenes? No lo escuché. Creo que alguien habló, no llegué a escuchar. ¿Me escuchó? Ahora sí te escucho, Carmen Isabel.
Sí, está muy bien, está bien sintético, profesor, la clase. Me refiero, nosotros podemos seguir investigando para ampliar más nuestros conocimientos. ¿Tiene algún link sobre el tema para seguir ampliando más? Obvia, O ahí no. excelente, muy buena su pregunta. Entonces voy a salir de acá para irnos a la otra parte de la actividad que deben ustedes realizar. Sí, muchísimas Para que, gracias. para que usted pueda ampliar más su conocimiento, como nos hace referencia su compañera, ¿sí? Entonces usted tiene dos opciones. Puede googlear y buscar información, pero su propia plataforma también yo le he colocado algún material para que usted pueda profundizar. ¿Sí? Usted puede, por ejemplo, darle un clic aquí donde dice material de lectura, ¿sí? Y es todo un resumen, ¿no? Digamos que ahí está toda la parte conceptual de lo que yo les he expuesto en este momento. Usted le da un clic en ese link y automáticamente se les va a aperturar todo este material. Ahí le va a hablar de la célula, que yo les he hablado ahora, del citoplasma. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. ¿Ya? Entonces, usted puede descargarlo, incluso allí va a encontrar una actividad que es parte de su trabajo para esta semana. Aquí va a ingresar al foro 2. En el foro 2 usted le va a dar un clic y va a responder, va a mirar un video. Acá hay un video. Dice, visualice el video y comente la siguiente interrogante. ¿Por qué el cuerpo humano es un sistema complejo? ¿Sí? Usted le da acá a añadir nuevo tema y va a comentar. ¿Ya? ¿Hasta cuándo puede hacerlo esto? Hasta el día viernes 26. ¿Ya? Necesito conocer su apreciación en relación al tema. ¿Cómo se lo enviamos? Sí, pero ¿cómo se lo enviamos? ¿Por correo? ¿Por comentario? Aquí mismo, en la misma plataforma. Comentario, comentar. Claro, ahí dice foro 2 y usted va, después que mira su video, y acá donde dice añadir nuevo tema de discusión. Ya. Le da un clic ahí, miren, le da un clic y aquí coloca, ¿no? Su título. Y aquí coloca, profesor, el video es muy interesante por esto, y le da enviar. Ya, listo. ¿Ya? Listo, y le da enviar. ¿Qué más va a realizar? Para esta semana, su primera tarea, si no me equivoco, para este curso, sí, es la primera tarea, usted le va a dar aquí, organización del cuerpo humano. Le va a dar un clic, ¿sí? Y usted va, acá todavía se le va a activar, ¿sí? Se le va a activar a las 9 de la noche, se le activa un link en el cual usted va a tener que responder a una pregunta, ¿no? Responde a una pregunta que tiene que resolver ese cuadrito que les mostré anteriormente, y también le va a dar aquí donde dice, a usted se le va a mostrar un link que dice subir trabajo o subir archivo, creo que dice. Usted le da subir archivo, selecciona dónde está su archivo y me lo envía. Todo a través de la plataforma, ¿ya? Todo va a ser a nivel de la plataforma. Listo, muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos a darnos 5 minutos, dijimos, la semana pasada, con la finalidad de que podamos entrar y salir a la otra plataforma. No se vayan a salir para darles el link de acceso, ¿ya? Para los que no tienen. Ustedes son epidemiología J. Anatomía. Epidemiología J. Aquí en el chat les estoy colocando el acceso, ¿ya? Copien el acceso o le dan un clic nada más allí y lo pueden ingresar. Ok. ¿Tienen el link? Ya lo copié acá ahorita en el chat. A ver. Sí, ya está, profesor. Ok. Denle un clic ahí o en todo caso cópienlo porque voy a tener que cerrar la sesión para aperturar la otra. Tienen 5 minutos para que vayan a los servicios, para que puedan tomar un vasito de agua y nos conectamos en 5 minutitos para continuar la clase de epidemiología. Ok, gracias.